Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo. Y tengo junto a mí a, a un luchador, a un hombre que, como yo, en su momento decidió que tenía que hacer algo por la sociedad, que tenía que hacer algo por los demás y que también tenía una obligación para con sus mayores y para con él mismo. Y eso le convirtió en una persona que está aquí, está en la lucha y está en tratar de conseguir que tengamos una España mejor. Eduardo Martín Duarte, muy buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Un placer. El placer es mío porque a veces tengo que entrevistar a gente que presume de, pero tú no presumes de nada. Tú eres un hombre que trabaja. Además, yo he estado en tu despacho un día que me estuviste enseñando a mí y a otros que estamos también en la lucha contra la gentuza y contra los ladrones que hay en este país. Me estuviste enseñando unos archivadores con algunas cosas. Y estuvimos hablando de muchas cosas. Estuvimos hablando de la justicia española y de la justicia europea. Bueno, más bien de la injusticia española y de la no sabemos europea. ¿Voy muy equivocado? No, así es, por desgracia, nos enfrentamos a un sistema judicial español que es un desastre y la justicia europea pues mitiga un poquito el desastre español y gracias a la justicia europea tengo que decir, aunque supongo que no es perfecta, que la justicia española se va moderando y va limitando los privilegios de mucha gente y de muchos estamentos como los bancos, en los que los han sometido a las cláusulas suelo y todo este tipo de cláusulas que si no hubiese sido por la justicia europea en España seguirían abusando de todos los clientes bancarios. Me has llevado directamente a uno de tus temas favoritos, pero yo todavía me quedo con la justicia. En España, lo que yo he vivido, lo que yo he observado, lo que yo he contestado total y absolutamente, es que se juega mucho a la pena de tiempo, a la pena de tiempo de instrucción, a la pena de tiempo de alargar las cosas, que luego dicen, bueno, esto bueno, puede servir de atenuante a gente contra la que van, etcétera, pero te puedes encontrar con un procedimiento iniciado en 2016 y que en 2024 todavía no se ha juzgado. Y es un procedimiento que inicialmente era una causa rápida, y va por un procedimiento rápido, en teoría, y que 8 años después, pues está ahí. Eso es normal, eso debe de ser normal. Yo entiendo que la justicia, si la justicia no es rápida, no es justicia. ¿Y ese es el principal problema en la justicia española? Yo creo que no, porque yo prefiero que me tarden 5 años pero que me hagan justicia a que me la resuelvan en un mes y me hagan Un desastre. una burrada. Entonces, Sí. yo, por ejemplo, nosotros llevamos 30 años litigando contra el Banco Santander, por ejemplo, y todavía no he conseguido justicia. Ayer tuve una vista en la audiencia provincial, me imputaron dilaciones, que yo estaba dilatando el procedimiento judicial y les demostré que no. Les demostré que cuando el procedimiento estaba en una sección específica de la audiencia provincial, yo no paralicé en ningún momento la tramitación y la vista llegó hasta la votación y fallo. Y cuando dijeron que no eran competentes y lo mandaron para otra sección que yo consideraba que no era competente y que dudaba de su competencia profesional o de su imparcialidad, que es entonces cuando yo he estado luchando para que sea una justicia de un tribunal competente. Y entonces, cuando ellos no ven lo que les gusta, cuando lo que les gusta no es lo que la parte hace, entonces ya te imputan. Pero en España yo creo que el mayor problema no es el retraso, que es uno de ellos, como tú has dicho. Si la justicia no es rápida,
no es justicia. Pero yo prefiero que me tarden 2 años más y que lo resuelvan bien. A mí me gusta hacer las cosas bien, aunque tarde 6 meses más, que no hacerlo deprisa y corriendo y hacer, con perdón de la expresión, una cagada. Entonces, ya tenemos una pata del banco. ¿La otra puede ser la ideología? También hay materias en las que los temas judiciales están muy ideologizados. Y entonces, cualquier indicación en el artículo 117 de la Constitución española dice que los jueces están sometidos exclusivamente al imperio de la ley. Y la ley orgánica del Poder Judicial dice que no pueden recibir ninguna indicación de cómo tienen que aplicar la ley. Incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo no les obliga porque son independientes y sometidos exclusivamente al imperio de la ley. Entonces, tu criterio de aplicación de una ley es tuyo propio, no te lo pueden imponer. Y en ciertas materias está muy politizado y la justicia está muy politizada. Muy politizada, y eso es muy peligroso porque se pierde la independencia y se pierde esa independencia porque te están obligando de una manera subliminal, te están obligando a aplicar unas teorías que se han quedado, que han venido para quedarse, que han venido a imponernos, que pues, pueden ser más o menos, en ciertos casos pueden ser más o menos razonables, pero en otros no. Y entonces la imposición de la aplicación de una ley de la manera que le interesa a los políticos y que interesa en cierta época no es justicia y somete al juez a una presión que dice es que si yo no lo aplico esto así, van a venir por detrás y me pueden sancionar de muchas maneras. Y entonces eso tampoco es justicia. Has hablado de la Constitución. Yo soy consciente, por ejemplo, de que hay una ley que se lleva por delante el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley, pero unos más que otros. Porque si tú eres mujer, tienes unas prerrogativas que no tienen los hombres. ¿Cómo es posible que un tribunal constitucional diga que eso es constitucional cuando es obvio que no lo es? El Tribunal Constitucional es un órgano político elegido por políticos y gestionado por políticos. Los jueces que están allí, los jueces y magistrados, algunos que no han sido ni magistrados ni jueces, están allí por una imposición política y saben a lo que van. Y entonces ellos saben En cierta manera hay ciertos jueces que son más llevaderos que otros. Hay algunos fiscales del Tribunal Supremo que están de actualidad, como el señor Viada, que dice que los magistrados de cierto partido político que está ahora en el gobierno saben a lo que van y cuando están incluso en la oposición ellos no reconocen que hay que cambiar la justicia. Hay otros partidos políticos que también son reprobables porque están todos en el mismo negocio, pero bueno, cuando están en la oposición protestan y dicen que la justicia hay que reformarla y tal, no acceden a que se reforme el Consejo General del Poder Judicial porque entienden que esa reforma va a ser peor el acuerdo que la enfermedad. Pero este señor, el señor Viada, fiscal del Tribunal Supremo, que sabe mucho más que yo de esto y que está metido en el ajo, reconoce que el Partido Socialista ni siquiera en la oposición reconoce que hay que hacer la justicia independiente y entonces lo único que quiere es tener el poder para manipularla y hacerla, dominarla a su antojo y que le dicte las sentencias que quiere. Y entonces, en ese sentido, el artículo 14 de la Constitución española ni en el Constitucional ni en muchos tribunales se aplica realmente. La justicia no es igual para todos. Pero no solo ya por cuestiones de género y de mujeres y de hombres, sino de poderosos y ciudadano de a pie. El poderoso siempre va a tener un beneficio y será beneficiado. Y eso es otra aplicación, otra vergüenza para el artículo 14 de la Constitución, que más allá del artículo 14, yo entiendo que en España no hay ni Estado de Derecho ni democracia. Y eso ya va más allá del artículo 14.
XIV, la Constitución, por desgracia, para este país. Quizá el problema de que no haya democracia es esa Constitución precisamente del 78, que está pensada para beneficiar a determinadas instituciones, a determinadas personas, a determinados negocios, y que indiscutiblemente yo pienso que la Constitución no está diseñada para crear una democracia, sino una partidocracia, que en definitiva es lo que tenemos, ¿no? Y cada vez que los políticos dicen que, bueno, si gano las elecciones voy a cambiar no sé qué, y la gente antes se lo creía, ¿tú crees que la gente sigue creyéndose esas cosas, aparte de los hooligans? Porque el problema de los españoles son los hooligans. La Constitución española se diseñó en un momento en que se salía de un sistema estatal específico y había que contentar a mucha gente. Y entonces, pues yo tengo amigos que son hijos de gente que redactó la Constitución y que estuvo allí. Y bueno, la defienden porque entonces había una necesidad y había que conseguir un consenso para que se aprobase la Constitución española. Y había que contentar a todos, pues a vascos, a catalanes, etcétera, etcétera, a unos, derechas, izquierdas. Pero ni el sistema electoral, ni el sistema judicial, ni el sistema político es el mejor. Se ha demostrado con el tiempo, por desgracia, que en su momento pues hubo un consenso, hubo una amistad, hubo una relajación de las luchas políticas, que todos estábamos de acuerdo en llevar a cabo un país, en poder sacar adelante un país, pero con el tiempo llegaron ciertos individuos que lo único que querían era un revanchismo y se han dedicado a eso y han utilizado por todos los medios, la Constitución, los medios políticos, etcétera, etcétera, lo que fuera necesario para crear enfrentamiento. El problema para mí de un Estado de Derecho y de una democracia es la justicia. A lo mejor es un problema que tengo yo por ser abogado y todo lo derivo a la justicia, pero yo creo que un país en el que la justicia no funciona, en el que el poder que tiene que meter al delincuente en la cárcel no lo mete, demuestra que el que tiene que meter al delincuente en la cárcel es más delincuente que el propio delincuente. Entonces ahí no hay salida. Si el que tiene que aplicar la ley es más delincuente que el político delincuente o que el banquero delincuente o que el empresario de la empresa que sea, del IBEX que sea, es más delincuente que ellos y cobra para no aplicar la justicia, el país ya podemos votar cada 2 meses las cosas, que da igual, porque el delincuente saldrá a la calle porque el juez lo sacará a la calle por cobrar, por cuestiones de tipo político, y entonces ahí ese país no tiene solución. Es muy duro lo que dices, sobre todo porque tú eres abogado, entonces todas las mañanas cuando tú te levantas, todas las noches cuando tú te acuestas, tienes que tener presente la situación en la que vives, ¿no? ¿Es muy duro o no? Es muy duro. Yo llevo 30 años litigando contra una entidad bancaria y veo todos los días resoluciones que son infumables. Digo, pero por favor, ¿esto qué es? O sea, sé que tengo la razón jurídica y veo aberraciones judiciales, pero de tipo chulesco, ¿vale? No injusticias, no, porque te pueden dictar una resolución, se pueden equivocar, pueden diversidad invocar, de opiniones. Efectivamente, pero no. Es que es una imposición muchas veces que es chulesca, decir, porque se me ha puesto a mí aquí donde están mis bemoles. Y entonces dices, no, macho, esto no es así. Si tú tienes un criterio jurídico distinto, me lo explicas, me lo expones y me convences. Y entonces dices, pues vale, pues es discutible. Ahora, cuando es por una imposición, porque te salen las narices y porque aquí se hace lo que yo mando, porque yo soy juez y tú eres un pobre ciudadano, un panoli y un abogado que te vas a comer lo que yo ordene y mande, eso se hace muy duro. Y todos los días y todo. Pero me he acostumbrado a ello. Al principio me
pillaba unos berrinches brutales, pero claro, cuando ves que no tienen argumentos y que lo hacen rematadamente mal, cuando tú les recurres, los pones en evidencia. Y ellos se ponen en evidencia. Y entonces luego los ves en la vista y te miran con una cara de odio tremenda. Pero usted, ¿por qué me mira con cara de odio? Si usted dictase las resoluciones bien y hiciese las cosas bien, no tendría usted que imponerse por la fuerza. La autoritas se impone a veces por la fuerza y otra por la razón. Usted tiene que aplicar la autoritas por la razón, no por la fuerza, por decir, yo tengo el mando de la ley y aquí se hace lo que yo quiero. Y tú te vas a aguantar. Pues así no vamos a ningún lado. Varias veces ya me has dicho que tú llevas 30 años metido en un procedimiento o en una serie de procedimientos en relación a un banco del cual yo no soy cliente, ni lo he sido nunca, ni tengo intención de serlo, porque, como probablemente se dice, a las pruebas me remito. Cuando he visto su manera de actuar en determinados momentos, por diversas circunstancias, yo he sido cliente de otro banco desde que era niño. Yo soy bastante más mayor que tú. Y cuando yo era niño en el instituto, con 10 años, nos abrieron unas cartillas en la cual pegábamos unos sellos. O sea, comprábamos los sellos al maestro. Estoy hablando de primaria, porque cuando yo era niño, la primaria se daba en los institutos. Es decir, yo he hecho el examen de ingreso proveniente de la primaria en mi instituto, que era el San Isidro. Y bueno, pues te daban unas cartillas, comprabas unos sellos, los pegabas y tal, y eso luego se convertía en una cartilla de ahorro y tal. Estamos hablando de la fenecida Caja de Madrid. Bueno, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, no de la Caja de Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. El paso del tiempo me ha hecho yo he mantenido sigo manteniendo mi cuenta en CaixaBank, no sé por qué. Pues la verdad es que varias veces lo he pensado y digo, ¿qué hago yo aquí? Pero bueno, es que tampoco hay mucho donde elegir, ¿no? Pero sí he visto a gente que ha estado trabajando con ese banco que tarde o temprano pues me ha comentado cosas que yo he dicho, ¿y por qué sigues trabajando con ese banco? Si te están tomando el pelo de mala manera, ¿no? Están incluso humillándote a veces. Y eso me lleva a dos preguntas diferentes. La primera es ¿por qué te hiciste abogado? Y la segunda es si te hiciste abogado precisamente para luchar contra ese banco. No. Yo no me hice abogado, más bien me hizo mi padre. Porque entonces, que como yo dices que soy más joven que tú, yo me acuerdo... No, lo eres, ¿eh? Sí, no es que lo digas, sí lo soy. Es que lo eres. Entonces, cuando yo terminé el colegio, el COU, había unas hojitas para inscribirse en la universidad. Me acuerdo que el papel era amarillo y tú ponías en primer lugar la facultad a la que te querías apuntar. Y entonces yo puse que quería hacer ciencias políticas. Y en segundo lugar puse derecho. Mi padre vio el papel Dijo no. y tachó ciencias políticas. Él era abogado, empresario y abogado, había hecho derecho y puso derecho y dice, y si no te aceptan, te vas a ciencias políticas, pero tú derecho. Entonces, yo pensaba que te iba a haber dicho y te vas a otra universidad. No. Entonces yo no me hice abogado por... No. Bueno, al final... Pues la vida me ha llevado a esto, la situación familiar me ha llevado a tener que ejercer y a defender los derechos de la empresa de mi padre y de sus socios, pero no me hice abogado por vocación, no. En cuanto a los bancos, ni para luchar contra el Banco Santander, no. De hecho, mi hija, por ejemplo, tiene cuenta en el Banco Santander, mi exmujer tiene cuenta en el Banco Santander, mi expareja trabaja con el Banco Santander, o sea que las entidades no delinquen. Las entidades como tales no delinquen, son las personas que las manejan los que delinquen. Entonces el Banco Santander pues, es una entidad manejada por ciertos directivos que son los que cometen las tropelías, etcétera, etcétera. Y no es solo el Banco Santander, vamos a ver, son todas las entidades. Lo que pasa es que el Banco Santander tiene una fama especialmente ganada. De hecho, vamos... Cuando tú vas a una entidad, al tipo de entidad que sea, pero ya sea un banco, sea una entidad eléctrica o lo que sea, y tú vas,
A ti lo que te tienen que ofrecer es lo que tú necesitas. El servicio que te tienen que ofrecer. ¿Qué necesita usted? Pues yo necesito una hipoteca. Mire, pues tengo esta hipoteca y tengo esta cantidad por amortizar. Y mira, me ha tocado la lotería primitiva o lo que sea. Y quiero cancelar intereses y hipoteca. Y te dicen, no cancele usted la hipoteca y tal. No, le vamos a vender un fondo. Invierta usted en un fondo de Dice, que no, hombre, que no. Que tú no tienes que colocarle el producto al cliente, tú tienes que darle lo que él necesita. Y si él necesita cancelar hipoteca, tienes que decirle, muy bien, pues cancele la hipoteca. Y si le sobra, mire, aquí tengo un fondo de inversión maravilloso que le va a dar una rentabilidad. Y por desgracia, en el mundo actual, lo que priva es vender. Lo que no necesites. Yo conozco gente extranjera que no habla siquiera el español, a la que le colocan productos en su banco que no saben ni que le están colocando. ¿Pero cómo es esto posible? ¿En qué mundo vivimos? ¿En el beneficio, en el sacar beneficio, en colocarle lo que sea? No, esto no puede ser. Y entonces, pero ya no solo en la banca, en la electricidad, en todo tipo. Y ahora te voy a decir, los abogados igual, los abogados. Joder, yo veo en ciertos canales de televisión anuncios de ciertos despachos de abogados que hacen unas publicidades que dices, pero vamos a ver, pero ¿cómo está este señor diciendo que todavía hay partido? Cuando en los tribunales, cuando en la Audiencia Nacional lo que está vendiendo este señor lo han echado para atrás y están haciendo publicidad. Y ese es un despacho de abogados. O sea, y yo soy abogado. O sea, yo no defiendo aquí a nadie. No, hay delincuentes y marrulleros hay en la banca, en las eléctricas, en la política, en la abogacía, en la judicatura, en todos lados. Y lo que hay que luchar es contra esos. Contra los que te venden un producto que no necesitas. Y el mundo está así porque no se vende lo que uno necesita. Lo que las personas y los ciudadanos necesitan. Si se vendiese, hay recursos de sobra para vivir todos perfectamente. Y no que unos sean los que acaparan todo y los otros sean esclavos. Porque es que dicen que la esclavitud se abolió con Abraham Lincoln. Y yo veo a la gente que cobra unos salarios misérrimos de 1.500 euros, tienen una hipoteca de no sé cuánto, o para poder acceder a una vivienda tienen que compartir con otras 3 personas. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es una esclavitud? ¿Como entonces, como los negros en las plantaciones, o no lo es? Yo entiendo que la esclavitud sigue vigente. Y todo lo que ganaron, todo lo que consiguieron nuestros padres y nuestros abuelos, lo que llegamos hasta hace pocos años, se está yendo para atrás. Todos los derechos que consiguieron se están revocando. Toda la Agenda 2030, todo esto. Volvemos a una dictadura inadmisible y a una esclavitud. No voy a calificarla. Bueno, estamos hablando de esclavitud. Me estaba ya acordando de que la reina Isabel la Católica prohibió la esclavitud, sobre todo para los indios de América, porque bueno, pues se entendió que lo que había que hacer era convertirlos en ciudadanos españoles. Y todo eso que se pensó a principios del siglo XVI, final del siglo XV, principio del siglo XVI, pues reyes posteriores, sobre todo borbónicos, y sus gobiernos liberales, pues se lo cargaron, porque en España la esclavitud, aunque se abolió, se medio permitió, al final la esclavitud se abolió en España porque en los Estados Unidos de Norteamérica nos quitaron el último sitio donde teníamos esclavos, que era en Cuba. No sé si lo sabes, pero hasta 1898 en España, no en España, pero sí en Cuba. Bueno, Cuba era una provincia. En Cuba había esclavos, manejados por un sistema de esclavitud más o menos legal o más o menos permitido, manejado por esa oligarquía catalana que con esos beneficios hizo la Gran Barcelona a final del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues eso acabó gracias a que Estados Unidos nos quitó la isla de Cuba. Pero si no, hubiésemos sido uno de los últimos países europeos con esclavitud real. Porque la esclavitud por parte de
de la Gran Bretaña yo creo que ha seguido mucho después, ¿no? Pero yo pienso que es algo innato en determinados individuos el humillar y el aprovecharse de los demás. Y eso lo tenemos ahora mismo con nuestros políticos. Y cuando digo nuestros políticos, estoy hablando de todo el arco parlamentario y lo que no está en el arco parlamentario. Además nos lo demuestran a diario, ¿no? Que cómo nos consideran nada. Y eso nos lleva a que tú has tenido que has representado a gente en esas situaciones creadas por políticos, incluso en Europa, ¿no? O yo estoy muy equivocado. Bueno, la leyenda negra, yo no soy un historiador ni presumo de serlo ni de conocer la historia. La leyenda negra española, últimamente se están llevando a cabo unos documentales muy buenos que explican, que nos ponen en nuestro lugar a los españoles, que siempre hemos sido unos acomplejados, que nos han imputado, nos han llamado de todo, y nos explican que no, que realmente que no, que nosotros, que los que hemos descubierto todo hemos sido nosotros, que han sido otros los que nos han copiado, en este caso los ingleses y los anglosajones. Yo siempre he sido un defensor de los ingleses y de los anglosajones, pero cada día menos. Y la leyenda negra española, pues yo creo que eso, es leyenda negra, y no en todo es cierto. Vamos, pues como tú has dicho, todos dicen que la esclavitud se abolió gracias a Abraham Lincoln, pero como tú dices, Isabel la Católica, los indios americanos de América, cuando nosotros llegamos, España los trató como iguales. De hecho, los españoles se juntaban con las indias. O sea, los ingleses en ningún caso se han mezclado nunca con los países colonizados. Los españoles sí. Nosotros nos mezclamos y creamos los mestizos. Eso lo hicieron los españoles. Luego, España no era racista, al revés. Nosotros hicimos... las Américas eran parte de España, como tú bien has dicho. Los políticos nos consideran sencillamente votantes. Somos una piltrafa humana que vota cada 4 años, normalmente las generales, y nos utilizan. Durante 3 años se ríen de nosotros, y en los últimos meses dicen: ¡ay, qué bueno eres, qué alto, qué guapo y tal! Mira, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, y te voy a dar lo de más allá. Dentro de todo el arco político, como tú decías. El arco político, que al fin y a la postre se reduce a 2, porque el resto saben que no pintan nada, y entonces saben que no van a ganar nunca las elecciones, con lo cual pueden prometer lo que les dé la gana, que no van a tener que cumplirlo. Con lo cual realmente el arco político se circunscribe al Partido Popular y al Partido Socialista, que aunque sí van a ganar las elecciones, también prometen de todo y no cumplen, con lo cual los ciudadanos al final somos eso, un robot que cada 4 años mete un voto en una urna, y como tú decías antes, hay los sectarios que ya puede hacer tu partido político lo que haga. Si te consideras en un partido político, que da igual, que lo vas a seguir votando, y el que fluctúa de un partido a otro. Yo he votado creo que son 4 o 5 partidos diferentes, o sea que... Y yo tengo cierta ideología, pero a mí no me somete nadie. O sea, si yo veo que el que se supone que concuerda conmigo no lo hace bien y que hace más rachadas, yo no lo voy a votar. Pero hay mucha gente que sí. Y que dice: mira, que estos son los míos. Y antes digo: ya, pero dale opción a otro, que te demuestre que no es... porque este ya se ha descojonado, con perdón, en tu cara varias veces, ¿no? ¿Vas a seguir votándolo? Entonces, me he desviado de tu pregunta. No, pero te has desviado muy bien. Te lo agradezco. Y el sistema, pues por desgracia, es así. Somos meros votantes, somos introductores de voto en una urna cada 4 años. No servimos para más a los efectos de los políticos. Y yo creo que tampoco servimos ni para eso. En un programa anterior a este estuvimos hablando de ese tema, y estuvimos hablando, yo apunté la teoría de que esos votos que se introducen en las urnas solo sirven para orientarles qué es lo que queremos. Porque a las 8:05 ya nos dan el resultado fiable al 95%, lo cual es inviable e imposible. Es decir, el resultado está
y luego vamos a nosotros a votar. Es una opinión, a lo mejor estoy equivocado. Yo sé que tú te has movido mucho en Europa y me gustaría que me hablases de la justicia europea y de qué has hecho tú en Europa. Porque ahora en vez de atacar a un abogado en general, voy a atacar a un abogado en particular. No, vamos a ver. Yo, por circunstancias particulares de la vida, pues mi padre se dedicaba, estudió Derecho, ejerció el Derecho, pero luego se convirtió en empresario y se hizo promotor inmobiliario. Y entonces, como promotor inmobiliario, pues había préstamos a la construcción, préstamos hipotecarios que se hacían a los clientes, etcétera, etcétera. Y yo desde hace mucho tiempo pues he visto las hipotecas de entonces con préstamos con intereses al 12 y al 14%, con un clausulado. Yo he pagado al 18%. Pues, y al 18%, ¿ves? Y entonces con unos clausulados que dices, pero esto es aberrante, era una humillación del cliente. Las hipotecas, dicen que hay contratos de adhesión. Las hipotecas son todas contratos de adhesión, por mucho que digan que se negocian, no. Los contratos de adhesión se creen que son los préstamos estos al consumo, etcétera, etcétera. No, las hipotecas en España son contratos de adhesión. Porque tú vas a un banco y un ciudadano normal y corriente, o sea, no un banco, no una entidad, una eléctrica o una... No. Un ciudadano normal no puede negociar con su banco ni una cláusula. Te dicen, mira, esta es la hipoteca. ¿Y tú este es el interés. ¿Si esta o esta? Y te gusta o no te gusta. Si te gusta, la firmas, si no, te vas a la calle y que te la dé otro. Y entonces, por eso son contratos de adhesión. Entonces, desde hace muchos años, mi padre y yo, cuando reclamaban, ejecutaban las hipotecas, veíamos que el clausulado era abusivo, que los intereses eran abusivos, que las cláusulas eran brutales, que ejecutaban una hipoteca que estaba a 20 o a 30 años con el impago de una cuota, cuando decían que tenía que ser aguantarse hasta el final. Y, pero ¿cómo es posible que se ejecute una hipoteca por el impago de 1, 2 o 3 cuotas cuando la duración de la hipoteca son 15 o 20 años? Entonces entonces lo veíamos y se lo decíamos a los tribunales, pero decían que no. Y entonces con el tiempo, pues distintos abogados, despachos de abogados, Arriaga, etcétera, etcétera, muchos se han metido a defender los derechos de los clientes, de los usuarios en Europa. Y gracias a eso, es a lo que en España muchas cláusulas que son manifiestamente abusivas se han conseguido erradicar. Pese a todo, pese a las órdenes de los tribunales europeos, del Tribunal de Justicia del Europeo, los tribunales españoles siguen haciéndole la rosca a los bancos y se siguen negando a aplicar las sentencias de los tribunales de justicia de la Unión Europea. Y les dictan una resolución y vuelven a aplicarla y a interpretar la resolución como les sale de las narices. Aquí hemos visto cómo se dijo por la Sala Tercera del Tribunal Supremo que los gastos de la hipoteca los tenía que soportar el banco. Se dictaron en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tiene diferentes secciones, cada una especializada en una materia, en expropiaciones, en fiscal, en etcétera, etcétera. Y la sección fiscal determinó en 2 o 3 resoluciones que esos gastos se tenían que pagar por las entidades financieras. El presidente de la Sala Tercera, cuando se enteró, se llevó las manos a la cabeza. ¿Y qué es lo que hizo? Abocó una cuarta resolución que se iba a dictar al pleno de la Sala del Tribunal Supremo. O sea, todos los magistrados de la Sala Contencioso Administrativa fueron a dictaminar qué es lo que había que hacer con los gastos de las hipotecas. O sea, unos señores que lo único que se dedicaban era a ver expropiaciones forzosas, otros que llevaban otra materia le iban a enmendar la plana a los que se dedicaban exclusivamente a las cuestiones fiscales y que sabían más del tema que todos ellos juntos. Pues no, el presidente se le puso en las narices que había que abocar al pleno, y fue el pleno y hubo una resolución que hubo empate. O sea,
había magistrados que no habían visto una cuestión fiscal en su puñetera vida que le enmendaron la plana a los fiscales especialistas. Y fue el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo la de que con su voto de calidad decidió que los gastos hipotecarios los tenía que satisfacer los clientes, no el banco. Esta es la justicia. Entonces, Europa tiene sus pros y sus contras. Pues ahora los agricultores evidentemente están diciendo, pero macho, ¿dónde nos habéis llevado? Y tienen razón. Ahora, en el tema judicial, España ha ganado mucho porque esto era una dictadura judicial por parte de los poderosos, de los bancos, etcétera, etcétera. Lo he visto yo directamente. Y entonces ahora, pues más o menos, se va mejorando, pese a que los tribunales siguen insistiendo en no admitir las resoluciones de los tribunales de justicia. Entonces, ahí mi labor en Europa ha sido breve, solo más o menos teórica. He asesorado a alguna persona que sí, que tú y yo conocemos, Santiago Álvarez Barón, sí, que se ha empeñado en formular una petición en Europa, y entonces yo le he asesorado en lo que es una cuestión prejudicial europea. Dice, oiga, mire, usted tiene que resolver una cuestión aquí en España, que para resolverla tiene que aplicar la legislación española que no es acorde a la europea. Entonces yo lo que quiero es que usted pregunte a los tribunales, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si lo que me van a aplicar a mí se ajusta o no a la legislación europea, porque si no se ajusta, por favor, defiéndame usted. Entonces, eso es una forma. ¿Qué es lo que pasa? Que las cuestiones prejudiciales las puede proponer el justiciable, nosotros los ciudadanos, pero las tienen que decidir los jueces. Entonces, no siempre porque uno lo pida, lo van a acordar y van a remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es pedirlo siempre. O sea, lo que tiene que hacer el ciudadano es protestar y no dejarse acogotar. Porque, como decías antes, la cuestión del tiempo en la justicia, aquí muchos abusan de eso y dicen, bueno, este ya se cansará, lo voy a machacar, va a estar tirarse aquí los años que sean y lo voy a terminar acogotando y va a terminar rindiéndose. Por eso yo lo que digo siempre es que el ciudadano tiene que protestar y no dejarse humillar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo, por ejemplo, pues yo soy abogado y entonces yo me puedo permitir el lujo de llevar a cabo mis propias actuaciones judiciales, pero los ciudadanos dependen de un abogado que normalmente les cobra unos honorarios, un procurador además tiene que irse a Europa, que tiene otros gastos, etcétera, etcétera, y se hace muy costa arriba. Y de eso es de lo que se valen todos los delincuentes. Los delincuentes conocen cómo funciona el sistema. De hecho, normalmente lo han diseñado ellos. Y entonces se aprovechan de ese sistema para abusar de todos nosotros. Entonces nosotros no debemos dejarnos abusar y debemos juntarnos todos para protestar y ponérselo muy difícil. Y sacar los tractores o sacar lo que haga falta a la calle y protestar y decirle, oiga, no, mire, se va a reír de mí, usted ya se ha reído bastante. Se va a reír de mí por aquí. Antonio, nos estamos quedando sin tiempo. Tú acabas de lanzar un mensaje muy interesante, pero te pido un mensaje final para los oyentes. Un mensaje final acerca, aunque tú ya lo has hecho, pero un mensaje final de qué deben de hacer cuando se vean atropellados, no solo en temas contenciosos administrativos y este tipo de cosas, sino en general ante cualquier situación. Porque, por ejemplo, en España el habeas corpus es una cosa que no se ha estado utilizando cuando existe. Y han tenido que suceder situaciones como la que estamos hablando del campo, del sector primario, en que Pilar Esquinas, que tú seguramente conocerás, pues ha tenido que hacer alguna habeas corpus o alguna... En la ley de violencia de género hay gente que se ha metido en eso también, porque la han detenido simplemente por una acusación, ha detenido a alguien, la ha metido y ha tenido... Yo conozco a un abogado precisamente que se hizo él mismo su habeas corpus, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos que plantarnos y no dejarnos avasallar? Porque precisamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son muy garantes de nuestras libertades. No, hasta el final. Hay que dejarse. A mí me están intentando represaliar
El banco del que hemos hablado me está intentando represaliar por denunciar sus irregularidades. Yo las denuncio en las juntas, judicialmente, etcétera, etcétera, y me está intentando represaliar. Está intentando utilizar la justicia para que a mí me represalien y me condenen por cosas que yo no he hecho. Yo no he cometido en mi vida un delito. Y entonces, lo que yo he visto en estos meses atrás de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo el mundo ha visto lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en Ferraz. Yo he estado allí, yo he muchos días, no sé cuántos meses llevan, yo he estado más de un mes yendo todos los días allí y he visto actuaciones policiales que realmente me han dado ganas de vomitar. Las encerronas que han hecho a ciudad, a gente mayor que estaba protestando por su país, por defender a su país libremente, haciendo una protesta razonable y no violenta, lo que yo he visto, los palos que han dado, las persecuciones, las encerronas que han hecho, es vergonzoso. Entonces, lo que tiene que hacer uno es protestar. Yo entiendo que la gente no tiene tiempo, que no tiene conocimientos y es muy difícil. Y no tiene dinero. Y conocimientos, dinero, tiempo y todo es, como hemos dicho antes, el sistema está pensado para eso. Como hizo Santiago en la página web del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, rebuscando mucho porque te lo ponen difícil, no te lo ponen fácil, puedes ver cómo hacer peticiones al Parlamento Europeo, mandar peticiones por internet, etcétera, etcétera, para protestar y quejarse. Hay que buscarlo un poquito, tomarse un poquito de tiempo y protestar, no dejarse humillar ni abusar por ningún estamento ni. Yo entiendo que acudir a los abogados, hay mucha gente que dice, me voy a meter en un procedimiento judicial, me van a sacar la pasta y no voy a conseguir nada. Pues hay muchos abogados que sí lo hacen así. Y efectivamente hay que reprobarles. Dice, hay mucho abogado que tiene montado un tinglao, hay un tinglao montado en la lucha contra la corrupción que se han convertido en un negocio. Y entonces abusan de gente que han abusado de ella, que realmente le han sometido, que están de gente que ha sufrido corrupción de terceros y tú vas y como abogado le asesoras y le humillas más, le sacas el dinero para no conseguir nada. Protestar, tratar de asociarse es complicado porque las personas somos individualistas y el asociarnos todos queremos ser el número uno y ya si te ponen el 3 ya protestas, pero hay que intentar asociarse y acomodarse y luchar juntos porque si juntos nos pusiésemos todos de un lado de otro, pero los humillados, los que estamos constantemente siendo humillados por las clases podentes, que son las que nos machacan a diario, se darían cuenta de que con nosotros no pueden. Entonces hay que unirse y protestar por derecha, por la izquierda, por el centro, por arriba y por abajo, pero protestar y unir fuerzas siempre. No, vamos, si quieres hablar de denunciantes de corrupción, yo he pedido la amnistía por todos los denunciantes de corrupción, ¿eh? Yo he presentado una petición al Ministerio de Justicia diciendo, oiga, ¿no va a usted dar una amnistía a estos desgraciados? Pues déselos a todos los que estamos denunciando corrupción, coño. Entre ellos. Sí. Bueno, te hago la pregunta. Vale. Antonio. Eduardo. No pasa nada. Eduardo Martín Duarte. Efectivamente. Eduardo Antonio, que no vas de tu... No, es que es mi segundo, digo yo, coño, que es mi segundo, que es mi segundo nombre, Antonio. o sea que no vas desencaminado. Eduardo Antonio Martín Duarte. Bien. Bueno, estamos prácticamente ya terminando la entrevista, nos quedan 5 minutillos escasos y no hemos hablado de un tema candente, aunque a lo mejor tú no estás muy en él o estás mucho y yo no lo sé. Estamos hablando de... les quieren perdonar sus delitos a una serie de señores que no solo son delincuentes habituales, sino además son terroristas. Y además son unos traidores a la patria. En otras épocas serían primero colgados, sacados de la horca antes de fallecer y a continuación fusilados. Como tú bien sabes, que se hacía a mitad del siglo XIX. De hecho, eso, el famoso Riego, primero lo ahorcaron y luego lo fusilaron. Es uno de los más claros ejemplos.
Hay gente que se merece eso y dirán, bueno, este tío y tal, no. Pero aquí se va a crear unas leyes exprofeso para que esos individuos que han hecho terrorismo con resultado de muerte en uno de los casos, que han ido en contra de su propia patria, etcétera, 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 y se les va a amnistiar, pero además que lo van a hacer con todo el morro. Pero ¿no hay gente que a lo mejor merece más esa amnistía que ellos? Evidentemente. Vamos. La amnistía que estamos viviendo es un pago político por gobernar un país, por mantenerse en la poltrona de un país. Eso es evidente. A ese respecto yo puedo decirte que conozco mucha gente denunciante de corrupción que se merece mucho más que ellos la amnistía, porque son gente que al fin y a la postre lo único que hacen es denunciar corrupción del tipo que sea, política, judicial, empresarial. Y esa gente lo que está haciendo es un favor a los ciudadanos, al país. Pues está diciendo, este señor se lo está llevando, este está haciendo esto, este está haciendo lo otro. Está ayudando a su país para que salga de la suciedad y de la corrupción. Yo, de hecho, yo he formulado una petición al Ministerio de Justicia y al presidente del Gobierno solicitando la amnistía para mí, como denunciante de corrupción, y para más gente, para todos los denunciantes de corrupción. Hay una ley, la Ley 2/2023, de defensa de los denunciantes de corrupción. La Directiva 2019-1937 defiende a los denunciantes de corrupción. Y además les hace una loa en su exposición de motivos, agradeciendo que los denunciantes de corrupción benefician al país porque luchan contra eso y en muchos casos consiguen que haya restituciones de muchos millones de euros. Entonces, esa gente que realmente tiene información, que lo ve en su empresa porque lo ve todos los días, o en su ministerio, que ven las chorizadas que hacen los unos los otros, esos se merecen porque luchan y denuncian lo que humilla y perjudica a su país. Esa gente se merece mucho más que otros lo que la amnistía, porque se les está persiguiendo. De hecho, hay una directiva, hay un proyecto de directiva contra las demandas estratégicas contra la participación pública. O sea, esa gente, los periodistas como tú, gente que denuncia corrupción judicial, corrupción política, se les meten demandas para coaccionarles y que no dejen de alzar la voz y de denunciar esa corrupción. Pues incluso Europa está haciendo una directiva, tiene un proyecto de directiva contra esas DECPP, esas demandas estratégicas contra la participación pública, que lo que pretenden es acogotar a la gente que denuncia la corrupción para que no lo hagan, metiéndolos en procedimientos judiciales con coste económico, de tiempo y de miedo. Para todo eso, para decirle tú o te callas o vas para adelante. Y entonces yo creo que esa gente merece más que los que todos sabemos el ser amnistiados, porque están defendiendo su país y luchando contra la corrupción, que deberíamos hacerlo todos. Bueno, pues ya sí que nos hemos quedado sin tiempo. Eduardo Antonio, porque a veces me equivoco. Martín Duarte, quedas emplazado. Palabra muy castellana que significa que tienes que volver. Perfecto. Tienes que volver cuando quieras. Hoy hemos estado hablando en líneas generales, pero otro día tienes que volver y iré con el hacha más afilada. Bueno, buscando preguntas. Trata de prepararme para no pillarme por sorpresa. No, yo soy bastante predecible en mis preguntas. Entiendo. No, yo creo que tampoco preparar la entrevista, pero un poquito decir por dónde vas, porque luego a veces te pillan en un renuncio y no sabes por dónde salir, y entonces es peor a veces el que, pues yo que le contesto a este hombre si no sé de qué. De todas maneras, yo no hago entrevistas, yo charlo con la gente. Efectivamente, así es. Y es mejor. Es mejor, sí. Es mejor. Bueno, pues nada más que decirte hasta la próxima, que te quedas emplazado y que tanto mis oyentes, que es lo más importante, lo importante no soy yo, son los oyentes, creo que lo que tú has dicho puede en algún momento servirles, que es lo que pretendo con este programa y lo que he pretendido con la entrevista que te he hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.